Amados hermanos, el Señor les bendiga, les saludo en el amor de Jesucristo nuestro Señor, junto a mi esposa, mi hija, rogando al Señor y esperando que todos ustedes se encuentren muy bien guardados por Él, cubiertos por nuestro Señor. Le voy a invitar que ahí donde esté, oremos al Señor, tengamos un tiempo de dar gracias y de invocar el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos permites tener junto a mis hermanos, Señor amado. Gracias porque podemos reunirnos los hermanos juntos en armonía, Señor. Gracias porque en esta unidad creemos que tú nos bendices, creemos que tú envías bendición, Señor. Padre, gracias porque a pesar de la distancia que nos separa, Señor, a través de estas redes sociales podemos unirnos, pero sabemos que no es... Sabemos y lo hemos dicho que no es el aparato, que no es el televisor, no es el computador, no es el teléfono quien nos une, sino es tu espíritu, sino que es tu presencia. Porque tu palabra así lo dice, que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Padre, rogamos entonces en el nombre de Jesús, que tu presencia esté en medio nuestro, Padre. Que tu presencia se manifieste en nosotros. Venga, Señor, tu reino, venga tu espíritu. Nos acercamos confiadamente ante ti. Rogamos, papito, que humildemente tú perdones nuestros pecados, Señor amado. Tu preciosa sangre nos limpie de toda maldad y permitas, Señor, estar frente a ti. Permítenos, Señor, presentarnos ante ti con una vida santa, agradable ante ti, oh Dios amado. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, a quien honramos y damos gloria, desde ahora por siempre, Señor, y para siempre. Amén. Amén al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les ruego que por favor puedan abrir las Escrituras ahí en el libro de Lucas, el capítulo número 15, versículo número 11 y 12. Vamos a leer en un principio. Parábola, usted lo está viendo, parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 11, capítulo 15, versículo 11, versículo 12. Dice así en el nombre de nuestro Señor. También dijo el Señor Jesucristo, Él está hablando, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, dice aquí la Escritura, y les repartió los bienes. Amén. Sabemos todo el desarrollo de la historia. La hemos escuchado muchas veces, la hemos leído. Uno de los hijos de un hombre se anticipan a un hecho de la muerte de su padre, porque sabemos, el hijo lo que está haciendo es pedir la herencia, y sabemos todo que para poder recibir una herencia alguien tiene que morir, el dueño de los bienes. Entonces el hijo le pide al padre, que es el dueño de los bienes, le dice, Padre, dame la parte de los bienes que a mí me corresponde. Eso es lo que dice, está textual. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lo que está diciendo, se está anticipando a la muerte del papá. Eso es lo que está haciendo. Le está diciendo, papá, bueno, antes no vamos a esperar que tú mueras, dame los bienes, dámelos antes. Esto demuestra un poquito lo que había en el corazón de este joven, lo que había en el corazón, el anhelo que había en él era el poder ser dueño de parte de los bienes que el padre poseía. Lo que quería hacer este joven era lograr cierta independencia del papá. Hoy por hoy, en la actualidad,
el anhelo de muchas personas, no solamente de jóvenes como este, sino que de muchas personas, de muchos hombres, de muchas mujeres, el anhelo que hay en sus corazones es el poder ser independientes, el poder tener cierta autonomía. Y la principal autonomía que el hombre busca es una autonomía económica, una autonomía que le permita disponer de bienes, le permita disponer de algunos recursos para finalmente poder hacer lo que bien le plazca. Entonces, lo que está haciendo el joven, lo que está diciendo el joven, no es solamente decirle al papá, papá, quiero que tú me des los bienes, sino que lo que está, en este caso, diciendo, manifestando el joven, le está diciendo, papá, lo que yo quiero es independizarme de ti. Quiero estar alejado de ti, quiero tener un poco de independencia, o sea, finalmente quiero hacer lo que yo quiera hacer. Eso produce muchas veces, amados hermanos, produce muchas veces el anhelo por poseer más recursos. Porque cuando un hombre, cuando una mujer se ve con cierta cantidad de recursos, lo que ocupa su corazón es el vivo deseo de poder hacer lo que bien le plazca. Entonces vamos viendo que no solamente lo que está anhelando el joven, lo que quiere el joven finalmente es poseer los bienes, sino que es el poder independizarse, poder estar un poquito aparte, el salir un poco. Mire, si lo que estaba haciendo el joven es querer salir de la cobertura que el padre prestaba en aquella casa. Lo que quiere el joven es salir de la casa, es el poder irse y poder estar en otro lugar que no fuera el mismo techo donde estaba el padre. Casa que sabemos todos representa la cobertura de Dios. Si usted se ha fijado en el logo que aparece en las grabaciones de acá, de este canal de YouTube, el logo que aparece representando o identificando a nuestra congregación, usted lo recuerda, aparece una especie de pirámide, como indicando un techo, ¿ya? Un techo que ofrece cobertura. Sí, pero finalmente lo que ofrece cobertura, usted recuerda el logo, yo creo que después lo va a ver, porque al final va a aparecer, aparece como un techo doble, ¿ya? Dice casa de Dios, ¿ya? Casa de Dios. Pero finalmente lo que ofrece la cobertura sobre esa casa no es el techo, sino que lo que dice abajo, dice casa de Dios, Jesucristo es el Señor. ¿Me entiende? Esa es la cobertura. Entonces, lo que está haciendo el joven al pedir los bienes al papá es: yo quiero salir de esta cobertura. O sea, cuando nosotros, colocando un ejemplo, si yo, por ejemplo, dijéramos, no, yo ya no quiero estar bajo la cobertura de casa de Dios, bueno, podemos ir a otro lugar. Pero lo que da cobertura realmente no es casa de Dios, sino que lo que da cobertura sobre nuestras vidas es Jesucristo, es el Señor. Jesucristo, el quien está sobre nosotros. Porque hemos proclamado, porque hemos dicho, vénganos tu reino, Señor. Venga tu gobierno, venga tu cobertura sobre nuestras vidas. Entonces, el joven, sin saberlo tal vez, pensemos así, él lo que le está diciendo al papá es: quiero alejarme un poquito de tu cobertura, quiero independizarme, no quiero que tú me sustentes, no quiero que tú me alimentes, no quiero que tú me abrigues, no quiero que tú me vistas, quiero hacerlo por mi cuenta, quiero yo hacerlo como lo anhela mi corazón. Ese es el punto. Yo diría que es el gran problema. Que lo que había en el corazón de aquel joven que lo tenía todo, que lo cubría todo. Un joven que estaba cubierto, un joven que tenía cobertura sobre él. Pero, ¿qué había en su corazón? ¿Qué provocó en él que deseara repentinamente
dejar todo lo que tenía. Es un riesgo que todos nosotros, amados hermanos, en algún momento podemos correr. Que alguna cosa, que alguna situación, que algún problema ocupe nuestro corazón y nos engañe. El corazón, bien lo sabemos, es perverso y engañoso. Entonces, que nuestro corazón nos engañe a tal punto de que nosotros deseemos, digamos, ya no me basta con esto que estábamos escuchando, ya no me basta con esto que se nos está enseñando, yo quiero probar de otra manera distinta, quiero resolver los problemas de una manera distinta, estoy esperando que me llegue algún cariñito por ahí para hacerlo a mi manera. Bueno, como ejemplo como esto, tenemos en la Escritura lo que sucedió con el pueblo de Israel. Si usted me puede acompañar, por favor, en el libro de Primera de Samuel. También lo hemos visto en otras oportunidades. Primera de Samuel, capítulo número 8. Capítulo número 8. Búsquelo ahí, por favor. Primera de Samuel, capítulo número 8. Israel estaba siendo gobernado por los jueces. Uno de ellos era Samuel, un profeta de Dios, que era un juez puesto por Dios, y estaba siendo juzgado por él, ¿ya? Sacerdote de Dios. Mira el versículo 1, dice que aconteció que, ¿qué sucedió? Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, dice, ¿ya? Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ya, el punto es que Samuel envejece. Él ya no tenía las mismas fuerzas que antes. Ya no podía hacer lo que hacía cuando era más joven. Entonces, como primer dato, nos dice que él envejece. Miren, versículo, por favor, versículo número 5. Versículo 4, perdón, 4. Dice, entonces todos los ancianos de Israel, se juntaron y vinieron a Ramá, ¿para qué? Para ver a Samuel. ¿Y sabes lo que le dicen? Le dicen, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Sí, pues sí, ya habíamos dicho que Samuel había envejecido. Entonces los ancianos van y se lo recuerdan, tú has envejecido. Dice, tú has envejecido. Y tus hijos, a quienes Samuel había puesto para que estuvieran después de él, ¿ya? Y tus hijos, dice, y tus hijos no andan en tus caminos. Se apartaron de los caminos, en el fondo, los caminos del Señor, los caminos de Dios, en los que andaba Samuel. Tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, lo que hace el pueblo, lo que hacen los ancianos, representando al pueblo, le dice, por lo tanto, dice, constitúyenos ahora, dice, un rey que nos juzgue. Lo que están haciendo entonces, queremos un poco, esto es parecido a lo que el hijo le dice al papá. Dame la parte de los bienes que me corresponden. Ahora, pero en este caso, el pueblo de Israel, los ancianos de Israel, le dicen a Samuel, como excusa, le colocan, tú has envejecido, ahora entonces constitúyenos un rey que nos juzgue, un rey que gobierne, que esté sobre todos nosotros. Esa es la petición. Pero ellos añaden, ¿cómo? Dice, ¿cómo? Tienen todas las naciones. O sea, lo que está haciendo el pueblo de Israel, porque las naciones tienen rey, nosotros también queremos tener rey. Porque las naciones son juzgadas por un rey, nosotros ya no queremos que nos juzgue Dios, ya no queremos estar bajo la cobertura de Dios, sino que queremos estar bajo la cobertura de un rey. Queremos que ese rey nos juzgue. ¿Se da cuenta que es similar a lo que pidió el joven?
papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lo que le está diciendo, ya lo vimos en delante, yo quiero independizarme, quiero estar un poquito apartado de ti, quiero valerme por mí mismo. Israel lo que está haciendo es valerse, es querer, es desear valerse por sí mismo, olvidando todo lo que Dios ya había hecho por ellos. Por eso yo le decía que tenemos que tener cuidado nosotros con lo que haya en nuestro corazón, con lo que se esté llenando nuestro corazón, con la esperanza que nuestro corazón pueda estar poniendo en algo, porque esa esperanza puesta en alguna cosa material, en alguna cosa del mundo, en alguna cosa que la sociedad esté ofreciendo, en alguna cosa que el Congreso, que el gobierno esté ofreciendo, eso puede engañarnos y puede hacer que nosotros deseemos estar un poco haciendo las cosas a nuestro agrado, a nuestro parecer. Tenemos entonces que tener cuidado. Cuidado con la esperanza que usted tiene puesta. La punto es en dónde la tiene puesta. Entonces, Israel le dice a Samuel, los ancianos le dicen, queremos tener un rey que nos juzgue, pero queremos hacerlo porque los otros pueblos lo tienen. Queremos hacerlo como los otros pueblos. Entonces, usted sabe, Samuel dice el versículo 7, Samuel dice que él se molesta, se entristece. Versículo 7, y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, le dice. Samuel, escúchalo nomás, porque no te han desechado a ti, a ti no te están haciendo a un lado. Que no sería tanto el problema si fuera eso nomás. De verdad, que hubieran desechado a Samuel no sería tanto el problema. Si el punto era que no estaban desechando a Samuel. El punto era que el hijo no estaba desechando solamente los bienes que tenía en la casa, el resto de los bienes, al pedir la herencia, sino que él estaba desechando a su padre. Lo estaba dando por muerto anticipadamente. Estaba deseando no estar cubierto por el papá. Acá el Señor le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no reine, para que yo no reine sobre ellos. Ese es el punto. Ese es el problema. El problema no era que hubieran desechado a Samuel. El problema no era que el hijo hubiera pedido la herencia antes de tiempo. El problema era que el hijo estaba desechando al papá, su cobertura. El problema era que los ancianos, que Israel, no estaban desechando a Samuel, sino que estaban desechando al Padre, a Dios mismo. No querían que Dios ya gobernara sobre ellos. Entonces, amados hermanos, eso es el peligro que nosotros corremos cuando nuestra esperanza está puesta en los recursos que me ofreció tal y tal persona, en el recurso o los recursos económicos que me ofreció tal o tal institución. Si mi esperanza, si la solución a mis problemas, a mis enfermedades, las tengo puestas en algo como lo que he mencionado, es porque nuestro corazón está siendo engañado. Si me permiten, por favor, vamos al libro de Isaías, profeta Isaías, el capítulo número 30. Profeta Isaías, capítulo número 30. Miren, versículo 1. Dice, dice Isaías dice, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor,
Ay de los hijos. ¿Hay algún hijo en medio nuestro? ¿Hay algún hijo ahí? Más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. O sea, hay hijos. Hay hijos. Amén. Somos hijos. Pero miren lo que dice la Escritura. Hay de esos hijos. Hay de los hijos que se apartan. Hay de los hijos cuyo corazón es engañado. Dice el Señor. ¿Para qué? ¿Se apartan para qué? Para tomar consejo y no de mí, dice el Señor. Para buscar ayuda y no de mí, dice el Señor. Para colocar la esperanza y no en mí, dice el Señor. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea, lo que estaba haciendo el hijo era pecado. ¿Por qué? Porque estaba abandonando la cobertura que el padre le estaba dando. Lo que estaba haciendo Israel era pecado. ¿Por qué? Porque estaba buscando consejo, porque estaba buscando cubierta en otros, como los otros pueblos. Mire el versículo 2. Que se apartan ¿para qué? Para descender a Egipto, o sea, para volver a la antigua vida, para volver a ser como lo hacían antes. Ese es el punto. Es como, amados hermanos, si la Escritura dice en el libro de Corintios, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Esto que dice aquí, que se apartan para descender a Egipto, es como si dijéramos nosotros, ya, las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. Pero yo las cosas nuevas las voy a dejar de lado y voy a volver a tomar esas cosas viejas. ¿Me entiende? Entonces, el Señor le está diciendo, estos hijos que se apartan, dice, se apartan ¿para qué? Para descender a Egipto. Usted sabe lo que el pueblo de Israel habían pasado 1 mes y medio nada más cuando ellos comenzaron a sentir hambre y a decir, anhelamos volver a Egipto. ¿Por qué? Porque allá teníamos carne, porque allá habían verduras, legumbres, cositas para comer, porque nos sentábamos alrededor de las ollas de carne. Pero lo que estaban anhelando era dejar la cobertura de Dios. Por eso el Señor dice aquí, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo, y no del mío, dice el Señor. Que se apartan, versículo 2, para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Cuántos hay, amados hermanos? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hay que tienen depositada su esperanza en el sistema humano? Tienen depositada su esperanza en el sistema económico de este mundo. Tienen depositada su esperanza en este sistema político, en gobiernos, en estados. Hay hombres que viven pensando en cuál será el mejor gobierno para este país. Ya esto lo estamos viendo, por ejemplo, usted lo va a ver pronto, se va a acentuar esto de la propaganda política por el plebiscito que viene en el mes de octubre. Y todos pensando, ¿qué será lo mejor? ¿Qué será lo mejor? ¿Una asamblea constituyente o un congreso constituyente? ¿Una nueva constitución a la que tenemos? ¿Qué será mejor? No se engañe vuestro corazón. No se engañe. No desciendas a Egipto, amado hermano. No vayas a buscar consejo a Egipto. No vayas a buscar consejo, joven. No vayas a buscar consejo al mundo, a tus amigos que no conocen al Señor. No lo hagas. No desciendas a Egipto nuevamente. No lo hagas. ¿Por qué? Miren. Versículo
decíamos, versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. O sea, dejaron el consejo de la boca del Señor. ¿Para qué? Para fortalecerse. Eso buscan, para fortalecerse de la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, en el Estado, en ese gran país. En aquellos tiempos, una potencia, digámoslo así. Pero, dice el versículo 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Por qué? Mira el versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente te dará ayuda. Inútilmente te dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. O sea, lo que está diciendo, pero la fuerza, versículo 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ciertamente, dice el versículo 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente te ayudará. Amado hermano, si tú buscas solución a tus problemas en el mundo, en el sistema económico, en el sistema político, en lo que sea, inútilmente estás actuando. ¿Saben lo que le pasó al joven que buscó su independencia, que buscó su deseo de hacer lo que él quería, su deseo de independizarse? No muchos días, dice Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, juntando la herencia que el papá le había dado, los bienes, la parte de los bienes, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, buscando refugio. Descendió a Egipto, por así decirlo, como leíamos en Isaías. Buscó un rey que gobernara sobre él, un rey que no era Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. No te han desechado a ti, Samuel, le dice el Señor. Me han desechado a mí para que yo no gobierne sobre ellos. Eso es lo que el hijo hizo. Desechó al padre para que él no gobernara sobre él, para que no le cubriera. No muchos días después, entonces, este hijo, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Se fue a Egipto, sin lugar a dudas. Descendió a Egipto. Y allí dice, ¿qué es lo que hace? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fue inútil lo que hizo él. El apartarse de su padre fue lo peor que pudo haber hecho. Que un hijo de Dios se aparte de su Dios, se aparte de su Señor, es el peor error que puede cometer en su vida. Que nosotros permitamos que nuestro corazón nos engañe pensando que un bono determinado va a ser la solución para nuestra vida, es el peor error que podemos estar cometiendo. Es lo peor que podemos estar cometiendo. Nuestra esperanza tiene que ser siempre Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué hace este joven? Dice, se fue lejos de la provincia y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Claro, si cuando no administramos bien, siempre la ola nos pilla. Siempre. Cuando no escuchamos la voz del Señor, siempre la ola nos pilla y nos envuelve y nos arrastra. Entonces, dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el padre? El padre dice que él esperaba todos los días a su hijo. Entonces, este hijo, cuando ya estaba
cuando ya llegó el hambre, le alcanzó el hambre, cuando ya había malgastado en todo, lo comenzó a faltar, dice, y fue este joven y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, era tanta la necesidad, perdón, era tanta el hambre, la necesidad que él tenía, que él ya no veía qué era lo que se iba a echar a la boca. Lo que pillara, aunque fuera mugre, aunque fuera basura, él la iba a comer. Y su estado iba a ser peor. Bendito sea nuestro Señor. Que nosotros tenemos el verdadero pan del cual nos alimentamos todos los días. El verdadero pan que descendió del cielo es Jesucristo nuestro Señor. Palabra que todos los días tenemos. Pero él, gracias al Señor, entra en cordura, él dice, y empieza a reflexionar, empieza a decir, chuta, en la casa de mi papá hay jornaleros, hay trabajadores que son solamente trabajadores y tienen que comer, tienen que vestirse, y yo siendo el hijo, estoy aquí perdiéndome, muriendo de hambre. Voy a ir donde mi papá y voy a pedirle perdón, voy a pedir perdón a Dios, voy a pedir perdón a mi papá. Y él va donde el papá, corre y el papá sale a recibirlo, miren, y el papá le dice, y aquí lo leo para que veamos cuál es el resultado de esta supuesta independencia que él anhelaba, para estar mejor. Pero el padre le dice, cuando ya él llegó, dice, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué hagamos fiesta? ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era. Ese es el punto. O sea, el anhelo de independizarse, el anhelo de dejar de lado a Dios, el anhelo de dejar de lado a su papá, su cobertura, el anhelo de Israel de descender a Egipto, de tomar consejo de otros, lo único que iba a acarrear para ellos era muerte. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos, el apóstol Pablo lo dice, la paga del pecado es muerte. No hay otra solución, no hay otro resultado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, amados hermanos, hoy día que estamos viviendo una situación tan especial por esto de la pandemia, por esto de la crisis económica tan anunciada que ya se está viendo, que está golpeando en muchos hogares de nuestro país, yo te invito entonces, amados hermanos, te exhorto en el Señor, que tu esperanza no la coloques en el sistema humano, que tu esperanza no la coloques en lo que la sociedad, en la que este mundo sin Cristo te está ofreciendo. Tu esperanza colócala en Jesucristo nuestro Señor, tu esperanza colócala en aquel que entregó su vida para darte vida y vida en abundancia. Porque si tú insistes en volver, en descender a Egipto, si tú insistes en volver a tomar consejo de parte de Faraón, de parte de los egipcios, tu resultado va a ser como la de este joven. Mi hijo muerto era. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque de esa potestad de tinieblas nuestro Padre nos rescató y nos trasladó al reino de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Ya para ir cerrando. Salmos, por favor. Salmos capítulo 56, versículo 3. Vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Mire, dice Salmo 56. Ten misericordia de mí,
oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero ¿qué dice el salmista? En el día en que temo, porque el punto es que no es que no nos tengamos que preocupar, o no es que usted pueda sentir un poco de temor por la situación que pudiese estar viviendo, no. El punto es, ¿qué hacemos cuando sentimos un poco de temor? ¿Qué hacemos? El salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. Aleluya. Yo en ti, Señor, confío. En Dios alabaré su palabra. O sea, no voy a ir a buscar consejos a Egipto. No voy a ir a escuchar a Faraón. El día en que temo, yo, Señor, en ti confío. ¿Puede decirlo ahí? ¿Puede ir declararlo frente a sus hijos, frente a tus papás? Puede decir, el día en que yo sienta temor, el día en que yo sienta alguna cosa rara, Señor, voy a levantar mis brazos y voy a declarar que en ti confío, Señor. En ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme la sociedad? ¿Qué puede hacerme una enfermedad? ¿Qué puede hacerme una situación económica? Si he confiado en el Señor. Confiemos en el Señor. Para ir cerrando, por favor, el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Mire el versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis, dice. No perdáis, pues, vuestra confianza. Aleluya. Amado, no perdáis, pues, vuestra confianza. Confianza en el Señor, no en el sistema, no en el mundo. No perdáis, pues, vuestra confianza. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón. ¿Cuál es ese galardón? Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, mire, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no la voluntad de Egipto, no la voluntad de Faraón, no la voluntad del sistema, no la voluntad de este mundo, sino que para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, esa promesa que el Señor hizo. Porque aún, dice, un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo, dice, el justo vivirá por fe, el justo vivirá por fe. En estos días, uno de nuestros amados hermanos nos hablaba de la fe. El justo vivirá, pero la fe tiene que ver con guardar la palabra del Señor, con creerla. El Señor Jesucristo dijo, no se turbe pues vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿lo recuerda? Muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas para vosotros. Y si voy, es porque también regresaré a vosotros y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Esa es la promesa del Señor. Pero no perdamos nuestra confianza, amados hermanos. No la perdamos. No la perdamos. De manera, dice ahí mismo, un poquito más adelante, Hebreos capítulo 13,
el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente. El Señor, un poquito más arriba, dice el autor de este libro, dice que el Señor ha dicho que no te desampararé. Es promesa del Señor que no te desampararé ni te dejaré. Entonces, habiendo dicho esto, dice, de manera que podemos decir confiadamente por causa de esto, de que el Señor ha dicho que no nos dejará, no nos desamparará, podemos entonces decir confiadamente, el Señor, aleluya, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda suceder en el trabajo. No temeré lo que pueda pasar con esta crisis económica. No temeré lo que pueda pasar con esta enfermedad. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que no me desamparará, no me dejará. El Señor, Él es mi ayudador. No Egipto, no el faraón, no la sociedad, no el sistema. Es el Señor, aleluya. Es el Señor el que me sostiene. Es el Señor el que dio su vida por mí. No la hizo nadie más. Es el Señor el que entregó su vida por ti, amado hermano. Entonces, ¿qué mejor que confiar en aquel que dio su vida por ti? ¿Qué mejor que confiar en aquel que ha prometido no desampararte, no dejarte? Entonces, yo te invito a que puedas declarar esto junto a mí y declararlo confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Lo puedes declarar ahí? ¿Puedes decirlo? Puedes tomar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y decirles, chiquillos, mi hija amada, amor, no importa lo que venga, confiemos en que el que prometió no desampararnos, no dejarnos, confiemos en Él, porque Él es nuestro ayudador. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque en este tiempo, Señor, en que podamos estar en los extremos, pasando muchas necesidades o tal vez teniendo a lo mejor un dinero extra, queremos decirte, Señor, que con dinero o sin estos recursos, nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Tú eres nuestro ayudador, Señor. En ti confiamos, papá. Tú eres nuestra esperanza, papito. Confiamos, Señor, en tu palabra, confiamos en ti, confiamos en que tú cumples tu promesa, Señor. Tú has prometido que nos guardarás en este mundo, Señor. Y rogamos que venga ahora tu Espíritu, Señor, y nos llene de esa esperanza, de que tú eres el Señor, de que tú eres el que reina, tú eres el que gobierna, tú eres quien nos da el verdadero reposo, Señor. Reposo que tenemos en ti, Señor. Que al igual que como se nos hablaba de estos jóvenes que entraron en el horno de fuego, antes de entrar ellos declaraban y decían que tú tenías el poder para librarles del fuego, pero si aún no lo hicieran, Señor, ellos iban a seguir esperando, confiando en ti, Señor. Señor, nosotros quisiéramos declarar ahora, Padre, que aún pasando necesidades, aún no teniendo necesidades, confiamos plenamente en ti, Señor, porque creemos que todo lo que tenemos, que todo lo que nos sustenta, que todo lo que poseemos proviene solamente de tu mano, solamente de ti, Señor. Padre, confiamos completamente en ti, porque tú eres nuestro pastor, y aunque andemos por valles de sombras o de muertes, Señor, tú estarás
junto a nosotros. Papito, yo te ruego que tú nos bendigas, que bendigas a los hermanos que están aquí, que hemos estado reunidos en torno a ti, Señor. Bendice a las familias de nuestra iglesia, bendícelos grandemente, Señor. Si hay necesidades, Señor, tú atenderás, cumpliendo, Señor, a tu palabra, siendo fiel a tu palabra, que el que busca primeramente el reino de Dios, todas las otras cosas le serán añadidas. Añade, Señor, a tu iglesia que está buscando tu reino. Añade, Señor, a tu iglesia que todos los días en oración, en lectura de tu palabra, en estar atento a escucharla, busca tu reino, Señor, a ellos, Padre, a tus hijos. Añade, Señor, añade las bendiciones que tú tienes para ellos. Papito, gracias. En el nombre de Jesús, a quien damos honor, honra, glorias y alabanzas desde ahora, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Amén al Señor.